noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, momento este en el que nos ha parecido, no es lo normal, pero nos ha parecido que la importancia, la gravedad del tema de la inmigración en nuestro país, con todas sus variantes, que para unos son más graves unas o las otras, sí que estamos en un punto en el que requiere un parar y reflexionar. Un parar y reflexionar y un ahondar en el conocimiento de las cosas que los expertos conocen, pero la gente de a pie pues va recibiendo como con gotitas, un día una cosa, otro día otra. Al final algunos hilvanamos qué es lo que está pasando de verdad y otros pues tienen la mala suerte de que no llegan a ese hilvanar. Ayudar a esos es nuestro papel hoy. Vamos a dedicar el programa al problema de la inmigración en España en estos momentos. Con el mejor de los deseos, pues para los canarios, para los de Ceuta, para los de Melilla, para los de cualquier pueblo o aldea de España donde de repente llega un autobús con 60 y luego 3 o 4 autobuses más con otros 60, 60, 60 y a partir de ahí pasan a ser convecinos con todo lo que eso conlleva. Así es que, hecha la presentación, me queda presentar a nuestros invitados esta noche. Don Mario Garcés, que además de político es intelectual, o es intelectual y además político mejor, ¿no? Sí, que ha desempeñado altos cargos de la administración en otros tiempos, que ha sido el portavoz adjunto del Grupo del Partido Popular en el Congreso y que es una de las personas que seguro que tiene teorías propias a propósito de esto de la inmigración. Don Rubén Pulido es una rara avis, porque es un periodista de raza que se ha empecinado, como tiene que ser, en conocerlo todo de algo. Y ese algo es la inmigración, y yo se lo agradezco mucho por tus aportaciones a los programas de tantos, en esta casa de casi todos, y por tu conocimiento de la materia. Nada, gracias a ti por darle valor siempre a Hoy las tenías que estar aquí, si es que si no, no hubiéramos hecho programa de eso, seguramente. Bueno, don Iñaki Ezquerra, otro intelectual, buenas noches. Activo en política y conocido en toda España por haber sido fundador del Foro de Erma. Muy buenas noches. Buenas noches. Y hoy dice mucho de ti que aceptes el debate sobre un tema de fondo, sobre un tema en el que lo que cuentas son las ideas y el reproche político que se puede hacer a quien se lo merezca. Este programa no tiene ningún mérito porque se tratan los temas con tranquilidad y no haciendo demagogia. Y en libertad, Iñaki. En libertad. Oh, qué maravilla. Don Alfonso Garide, muy buenas noches, bienvenido. Usted se estrena hoy aquí en este programa. Nada, no, esto es fácil. Visto lo que usted lidia cada día. Sí. Activista en eso que podríamos llamar las mafias que hacen tráfico de seres humanos tan terrible. Ahora estás muy ocupado en Canarias. Por desgracia tenemos allí la entrada en Europa y vivir allí y sentir a los vecinos cómo te cuentan lo que les pasa en el día a día y ya verlo uno mismo en su casa casi pues es duro y es un compromiso firme que he adquirido. Y ahí estoy, intentando aportar mi granito de arena y agradecer muchísimo a vuestro programa, claro. Anda que no tienes cosas que contar esta noche tú aquí. Pues sí, la verdad que muchas anécdotas. Con el zurrón cargado. Anécdotas negativas, por desgracia, pero... Bueno, vamos a empezar, decía aquel, por el principio, ¿no? El begin, to the beginning, ¿no? Que decía... Un aragonés, ¿no? Aragonés. Ay, qué malo eres, Garcés. Vamos a empezar por donde algunos situamos un cambio, un antes y un después. Para nosotros, el antes y el después se establece un día en el que el presidente del gobierno traslada a los suyos, a su corte imperial, que quiere regularizar a 500.000 de inmigrantes ilegales. Eso abre un tiempo nuevo y me dirán, hombre, pues es una de estas cosas de Pedro Sánchez, tampoco es que... Sí, es muy importante, porque eso, a mi modo de ver, es lo que origina un aluvión, un efecto llamada importantísimo, y luego porque el presidente, así que sube al Falcon, llega a un estado de embriaguez de poder tan brutal que desembarca, por ejemplo, en Mauritania, y en Mauritania les promete no sé cuántos cientos de miles de inmigrantes solo de Mauritania que van a venir a España. Esto ha sido así, lo vamos a recordar ahora mismo y así que nadie tenga dudas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es suscribir un memorándum de entendimiento para desarrollar
el modelo de migración regular y, por tanto, circular. Una fórmula que España ya ha desarrollado de manera, yo diría que exitosa, en diferentes países y que constituye una buena herramienta para gestionar de manera ordenada y legal el flujo de migrantes. Es un asunto de pura racionalidad, porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Eso es una de las grandes mentiras de la izquierda española. Estos no van a pagar nuestras pensiones, no. Estos no se van a poder insertar en el mercado laboral de un país que apenas tiene para los propios, lo dice hasta el de la UGT. Estos no son esenciales para el desarrollo de casi nada. Si los pudiéramos elegir, no digo que una buena cantidad de esos inmigrantes no le viniera bien a la economía española, pero sí a tropel, llegados en cayuco que alguien arrastra hasta las costas del Hierro, no me parece que sea la mejor solución. ¿Dónde se van a insertar esos inmigrantes subsaharianos? Bueno, subsaharianos, otra muy seria. Ha sido tal la perversión del efecto llamada generado por el Gobierno de España que ahora los que llegan a Canarias, como vais a ver ahora, muchos vienen de Pakistán y otros vienen de Siria. Oiga, entonces esto ya no es Mali, Senegal, Mauritania, no, esto ya es ni se sabe. Tal es el efecto llamada. ¿Qué se cree Sánchez? Sánchez vive en la inopia monclovita y no se da cuenta de que hay organizaciones que se dedican a esto y que desde un montón de países lanzan un mensaje. Hay que estar en España cuanto antes, porque ahí van a dar una regularización que os va a hacer ciudadanos con papeles y superaréis la gran traba de la inmigración ilegal. Claro, y ahí van y se suben en lo que haga falta subirse para llegar a suelo canario o a suelo ceutí o a suelo melillense, da igual. Por cierto, ahora empiezo con vosotros, pero por cierto, dejadme apuntillar por qué se llama Mauritania, ¿cómo se llama? Pues viene del latín, porque ya con el latín los romanos le llamaban tierra de moros. ¿Cómo se dice moros en francés? Porque se dice moro en francés. Moro es una palabra que no ofende a nadie, es un calificativo no ofensivo para los del norte de África. Y lo mismo se usa en italiano, que en francés, que en español, que en inglés. Nadie pide perdón por ello, excepto en España. No, los vas a estigmatizar si les llamas moros. Iros a tierra de moros, a Mauritania, y preguntar cómo llaman a los de España, o los de Europa, o los del sur de Europa, arriba norte del Mediterráneo, que os vais a quedar patidifusos. Bueno, Rubén, empiezas tú. Bueno, pues una mentira más lo de Mauritania. Lleva mintiéndonos con la migración ordenada, segura, regular desde el año 2018, que se adhiere España al Pacto de Marrakech en diciembre del año 2018. Un pacto que rezaba así, como ha dicho el presidente Sánchez. Un pacto para una migración ordenada, segura y regular. Han pasado muchos años y ni es segura, ni es regular, ni nada que se le parezca. Ya estamos viendo el volumen de inmigración que está accediendo en estos momentos a Canarias. En el último mes, más de 6.500. En el último mes, más de 6.500 inmigrantes ilegales, ¿eh? En cuatro semanas, que se dice pronto. Canarias ya ha superado los 27.000. A nivel nacional, los 38.000. Estamos cerca del camino que se inició en aquel año 2018, donde se superaron los 65.000. Posiblemente este año sea en el que más inmigración irregular, más inmigración ilegal llegue a territorio español. Entonces, de nada están sirviendo todos estos pactos. Mauritania, pues se esperaba que de alguna forma en este viaje, pues apretase nuevamente y pidiese una cesión económica. Ya se ha visto que Mauritania, lo que me han contado mis guardias civiles destinados allí, en territorio, que están trabajando cada día para tratar de desarticular las redes criminales que están trabajando para fletar embarcaciones, ya me han dicho que es que Mauritania no tiene medios. No tiene medios para controlar la situación en estos momentos. Sobre Mauritania hay ahora mismo una población de más de 500.000 de refugiados, la mayoría procedentes de Mali, que cruzan esa frontera al norte para acceder a Mauritania. Y todos tienen la misma intención:
acabar de una forma u otra en territorio europeo. Y en estos momentos el objetivo principal de las mafias de la inmigración ilegal es Canarias. Y ya lo estamos viendo con esas nacionalidades hacia las que se ha apuntado antes. Siria, Pakistán, Bangladesh, no lo han dicho, pero han llegado a Bangladesh y ya también a la ruta canaria. ¿Eso por qué sucede? Eso sucede porque los traficantes que operan en el Magreb, que antes operaban en Libia, fletando a esos pakistaníes, a esos sirios con destino hacia el sur de Italia, están encontrando una mayor facilidad para cumplir su fin en esa ruta canaria, porque ahora mismo hay cierto control migratorio en la zona de Libia, desde territorio libio se están produciendo deportaciones hacia Egipto, de toda esa masa que está llegando por esa vía, y ahora pues están optando por Canarias. Pero no te creas que tampoco que hacen un recorrido por todo el Sahel, es que lo hacen tomando aviones directamente desde Turquía hacia Senegal, hacia Mauritania, y desde ahí pues ya se ponen en contacto con los traficantes para emprender un viaje a Canarias. Mario Garcés. Me voy a una previa a la inmigración irregular, y es que, glosando a Vargas Llosa, ¿desde qué momento en la historia de España esto se fue al carajo? Vamos a ver, si nos vamos al año 1975, en España había 30 millones de españoles. Y de esos 30 millones de españoles, 1 de cada 200 era extranjero. Hoy, 48 millones de españoles, cerca de 9 millones de extranjeros viviendo en España. Hagan la prueba, cuenten 1, 2, 3, 4, extranjero. 1, 2, 3, 4, extranjero. Y cuenten 200 y lleguen al 200 y cuenten extranjero. Esta es la mutación demográfica española en los últimos 45 años entre la indolencia, la indiferencia y la indisponibilidad política. El verdadero debate político de un país no es el que estamos viendo todos los días en el Congreso de los Diputados. El debate político es qué territorio tiene que haber, qué población tiene que haber y qué valores liberales o tradicionales o socialistas tiene que haber. Ese es el verdadero debate que debería centrar toda la actividad parlamentaria y la acción de un gobierno, cosa que no ha ocurrido. ¿Es necesaria la inmigración? Por eso me coloco en un momento previo. Sí que es necesaria la inmigración. Vamos a poner otro dato. En el año 75, cada 2 mujeres españolas procreaban 5 niños en España. Ahora, 2 mujeres en España procrean 2 niños en España. Ante un descenso brutal de la natalidad, la reposición poblacional, suponiendo que apostemos por una teoría del crecimiento económico sostenido, que esto daría para mucho, incluso para hablar de la deconstrucción económica, eso nos lleva evidentemente a que parte de la mano de obra inexistente la tienes que cubrir con mano de obra extranjera. Si España en los últimos 45 años ha sufrido la mayor mutación demográfica de su historia en la península y no se habla de ello en los debates parlamentarios, es que sencillamente las élites políticas no sirven. Porque este era el verdadero debate. ¿Y por qué se debe esa bajada de natalidad? Yo siempre pongo el ejemplo de Isabel II. Isabel II tuvo 14 hijos. Leticia Ortiz ha tenido 2 hijos. Y ni Isabel II ni Leticia Ortiz tenían problemas presupuestarios. Es un problema de hedonismo. Es decir, es un problema vinculado a los valores de Occidente. No se quieren tener hijos. Y no tienen generalmente eficacia las políticas natalistas, o la tienen muy limitada. Se está viendo en algunos países que están desarrollando políticas natalistas donde apenas repunta la natalidad, aunque sí que repunta un poco, sino que tiene que ver con una decadencia generalizada de valores. Simplemente por dar estos datos, alguien me puede acusar de racista. Me niego a esa afirmación. Cualquier dato estadístico sobre la composición poblacional de España es un dato objetivo. Como cuando se segrega y se dice cuántos de los hijos que nacen ahora mismo en España forman parte de familias genuinas de origen español y de familias que no son de origen español. Este es el verdadero debate. ¿Qué pasó? Pues que yo creo que solo ha habido 2 políticos en España en los últimos 45 años que han tenido conciencia de lo que tenía que ser la inmigración, que fueron Aznar y Pujol, con sentidos muy diferentes. Con Aznar se produjo un incremento de la población en España de 3,5 millones de españoles. Ojo, el 80% de esos 3,5 millones de inmigrantes eran de Iberoamérica, y digo Iberoamérica porque había brasileños también. ¿Por qué? Porque había que cubrir la bajada de natalidad que se estaba produciendo y la necesidad que había de mano de obra. Y el otro que tuvo conciencia fue Pujol, pero con un sentido de reconstrucción social, de ingeniería social. Vamos a atraer inmigración islámica con el objetivo de que no hable español, fundamentalmente para
provocar un cortafuegos para que la población hispanohablante no se desarrolle en Cataluña. Hasta que llegó Yamin Lamal y solo hablan español. Hasta que llegaron las redes sociales y los musulmanes solo hablan en español. Pero sí es verdad una cosa, para que la gente lo tenga claro. En Salt es el lugar donde van los de Vox y les pegan y hacen esas cosas, ¿no? O antes los del PP no podíamos ir. El 75% de la población que nació el año pasado ya no es hija de familia española. Si ante este fenómeno de transformación social, que es el mayor fenómeno de transformación de la historia de España, nadie se pone a reflexionar, es que se vayan todos a casa. Estamos perdidos. Esa es la realidad. Y respecto a Mauritania, yo no sé si es cierto o no la afirmación, porque he visto diferentes informaciones sobre lo de la regularización de 250.000 mauritanos aquí, que por cierto, hay moros negros y moros blancos. Y eso no lo digo yo, lo dice la ficha país del Ministerio de Asuntos Exteriores que tuvo que leer Pedro Sánchez antes de bajar del avión. Por lo tanto, no es que haya solo moros, sino que hay moros negros y moros blancos. Y no es ninguna calificación peyorativa, para que todo el mundo lo tenga claro. Igual que Morocco viene de Morocco, de moro también. O sea, no nos llevemos a engaño. Pues bien, Mauritania tiene 4.700.000 habitantes, si yo no estoy equivocado. Si quiere regularizar a 250.000, descontando niños, personas mayores, muchas mujeres, porque fundamentalmente es mano de obra masculinizada, pues va a dejar Mauritania desertizada. O sea, esto realmente por lo menos podrían hacer unas cuentas medianamente razonables. Y como habrá tiempo de hablar, hablaré después de mi experiencia cuando yo fui secretario de Estado de Servicios Sociales de cómo funcionan las mafias, efectivamente. Hay mafias perfectamente establecidas, dirigidas, que son un verdadero negocio de la extorsión y desde luego de la despoblación. De eso quiero yo que hable extensamente, don Alfonso Caride, cuando quieras. Bueno, yo veo aquí a Pedro Sánchez y veo una marioneta. Parece una marioneta dirigida pues desde otras instancias con otros intereses, ¿no? Realmente yo pienso que es un insulto a los españoles esa afirmación, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros no queremos trabajar, somos vagos. O sea, tenemos que traer gente de fuera con un 15% de paro que tenemos en Canarias ahora mismo prácticamente. En Santa Cruz de Tenerife tenemos un 18,80% de paro. Yo vivo allí. Yo veo a la gente. La gente no tiene posibilidades de prosperar, no tiene posibilidades de tener un trabajo digno. Entonces, parece que trayendo, no sé, personas desde otro sitio que la formación que tienen habría que verla, porque, bueno, realmente no está demostrado que vayan a aportar positividad a nuestra sociedad. Él lo da como por hecho, ¿no? Yo lo que veo allí es que llegan chavales, prácticamente todos en edad militar, que es lo que vemos, porque esa es la realidad. Todo lo demás es un cuento. El 90% de los que vienen son gente joven. Por supuesto no vienen de ninguna guerra. Los países, tengo una estadística aquí, si queremos comparar la inmigración que se produce en Ucrania ante un conflicto bélico y la que realmente nos viene de estos países, ¿no? Entonces yo creo que como bien comentaba el compañero, esto es un tema social, un cambio de sociedad en la cual la familia, los valores de siempre, nuestra esencia, lo que yo denomino nuestra esencia, tiene que ser destruida. Tiene que ser destruida y reemplazada, ¿no? Me gustaría preguntarle por qué todos esos fondos que se están aplicando en otros países, ¿por qué no los aplicamos en nuestros ciudadanos, en nuestros empresarios que están al borde de la ruina? ¿Por qué no aplicamos todo ese dinero en ayudar a los nuestros para que prosperemos, para que tengamos una vida más digna, para que digamos, oye, yo voy a tener un hijo o dos? Yo no estoy muy de acuerdo con lo que comentaba nuestro compañero en el sentido que yo creo que sí, con una capacidad económica mayor nosotros podremos tener más hijos y la gente, las familias no están teniendo hijos porque se ven agobiadas para llegar a fin de mes sin los hijos. Entonces, bueno, ya tienes uno y dices, bueno, pues ya me quedo ahí en el mejor de los casos, ¿no? Ahora mismo en Canarias es un 0,80 hijos por mujer, ¿no? Claro, ellos vienen y la media pues puede ser 4 hijos y medio, 5, y al final estamos haciendo un reemplazo, ¿no? Una ingeniería social en la cual nuestra sociedad tiene que ser eliminada. Pedro Sánchez es un útil a las órdenes de Soros y del nuevo orden que promulga pues que hay que acabar con todos estos valores, y España es un punto muy importante, ¿no? Aclárame un par de cosas para que los espectadores, ya sé que tú esto lo tienes muy controlado y algunos de los que están aquí en la mesa también, pero vamos a ver, en primer lugar, ¿cuánto cobran las mafias por llevar a alguien a una playa canaria?
Claro, yo el dato que tengo contrastado es cuánto cobran las ONGs por el negocio que vienen cuando llegan a la playa canaria. Quizá nuestro compañero Rubén podría darte más respuesta, pero en el momento en que llegan aquí y empiezan a gestionarse, ¿no?, podemos hablar tranquilamente de unos 200 euros al día que se le da a las ONGs por cada individuo que llega. Es decir, vamos a hacer unos números redondos. Si tenemos un centro donde hay 100 menores, pues 200 por 30 son 6.000 euros aproximadamente al mes, ¿no? Hay muchos gastos añadidos después, que si los helicópteros, que si el Salvamar, que si la sanidad pública, que si la educación, etcétera, 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 que son aparte, ¿no? Pero las ONGs, esa tremenda mafia constituida como el tráfico de seres humanos del siglo XXI, están haciendo un negocio que realmente, viendo las derivaciones, por ejemplo, se hablaba ahora de que se van a destinar casi 100 millones, 98 millones y medio de euros a Traxa para alimentación, ¿no? Entonces empiezas a hacer cuentas, ¿no?, y empiezas a informarte. Yo llamo a una empresa de catering muy famosa allí en Canarias, ¿no?, y le he dicho, mira, tú por un catering a desayuno, comida, merienda, cena, continuo, de un volumen importante, con comida variada, ¿cuánto podrías cobrar al día, no? Te dice, una media de 8 euros. Volumen importante, bajas el precio y tal. Entonces, estos números, y dices, ¿y Traxa? ¿De quién es Traxa, no? Y al final resulta que el Estado está también inmiscuido en este problema, ¿no? Entonces tenemos que pensar que esto quizás sea una manera de lucrarse a la que a nadie le interesa solucionar el problema, porque enriquece a unos y a otros. Bueno, y aquí ha habido algunos cambios en lo que era la tradicional galvana con la que la derecha política del PP se tomaba este asunto, y ahora es hasta Feijóo el que dice que hay que perseguir a las mafias que trafican con seres humanos. La frontera griega o española no son solo fronteras griegas o españolas, son fronteras europeas. Y por tanto Europol, Frontex, los reglamentos para facilitar el retorno de la migración irregular, la necesidad de cooperación en origen con los países de origen de esa migración, y sobre todo atacar a las mafias que trafican con seres humanos. Por tanto, esto no es una política, la griega, de bandazos, sino que es una política firme, es una política de Estado, y es una política que ha conseguido la sensibilidad de la Unión Europea. Y nuestro rincón dedicado a la salud más se perdió en Cuba, con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña hoy aquí, con el guante puesto, ha venido hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de la artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa, tiene componentes genéticos, tiene otros componentes, pues del uso que haya hecho, el componentes medioambientales de la vida del enfermo, ¿no? Claro. No tiene arreglo, pero eso se transmite, y algunos hijos que sabéis que vuestros padres sufren de artrosis, pues al menos estamos todos obligados a liberarles del dolor. Es muy importante. Voy a hacer un saludo muy especial a Raúl. Raúl es un espectador que me estará viendo y nos ha llamado y nos ha dicho, mi madre está feliz. Mi madre está feliz, fíjate que desde que tiene los guantes, fíjate qué cosa más bonita, ¿no? Porque es verdad, una persona que sufre dolor, es muy difícil que sea feliz, ¿no? Porque es que estás todo el rato pendiente, ¿no? Te invalida hacer cosas, te invalida hacer, pues eso, una mujer pues ya mayor, pues le gusta seguir poniendo la mesa, seguir haciendo cosas, escribir, leer, y claro, todo esto lo invalida. Un botón es una tortura. Un botón es una tortura. Un frasco lo es también. Fíjate, todas estas cosas. Entonces dice, mi madre la habéis hecho feliz, con lo cual un beso muy fuerte para la madre de Raúl, porque bueno, estamos encantados de ello. El guante, ¿qué es lo que hace el guante? ¿Por qué quita el dolor a los que sufren? Pues mira, el dolor lo quita, es todo ciencia. Es decir, normalmente un reumatólogo, cuando tú tienes una artrosis, te dice, oye, mira, tienes que hacerte baños de parafina, tienes que hacerte onda corta, tienes que hacer alta frecuencia, calor, vibración, masaje. Todo esto, que es verdad que hay que hacerlo, porque es lo bueno. Claro, si lo tienes que hacer paso a paso y en diferentes lugares, tiempo y dinero. Entonces, el inventor del guante dijo, ¿por qué no hago algo que sirva todo junto en un guante y que en 20 minutos podamos hacerlo en casa? Y eso es lo que tiene el guante, es decir, 20 esa tecnología... minutos que pueden ser los de cuando te echas a la cama. Claro, cuando te echas a la cama, o como puedes ir haciendo cosas, porque lo bueno es que muevas, le das a los dos botoncitos, estás por casa haciendo tus cosas
y 20 minutos. Y vas a ver qué agradable es esos 20 minutos y luego después cómo cambia que puedas hacer cosas que normalmente no se pueden. Combinan calor, onda corta, alta frecuencia, parafina que te pones con un guante dentro, si es necesario. Claro, en fin. claro. Todo lo que está... Y bueno, curarlo no, pero paliarlo sí. Pues lo más importante, sabemos que no vamos a generar ese cartílago, no vamos a tener otra vez esos 20 años que teníamos, pero sí vamos a saber que ese dolor lo paliamos y por lo cual vamos a poder mover mucho mejor las manos. ¿Cómo nos podemos hacer con unos guantes de esos? Bueno, pues yo invito, como hacen todos los espectadores, que llaméis a ese teléfono que tenéis en pantalla, que además os vamos a tratar genial, os vamos a explicar bien todo, nos explicáis vuestro caso, os vamos a hacer un 30% de descuento, 30% de descuento a los espectadores del Toro Televisión y además os vamos a regalar lo que tiene Xavier, el aquí te lo pongo, mira, aquí está, el tensiómetro que no engaña nunca porque es él el que decide y te lo dice. Efectivamente. Ya saben, si enseño esto, todos saben lo que es. Si enseño esto es más complicado, pero es más sencillo que evaluarlo uno mismo sin lugar a dudas. Invito a Xavier además que llamen ahora, aunque no os vamos a coger la llamada, es un horario de noche, pero va a quedar registrado y así nosotros os llamamos el lunes. Pues don Adolfo Albistur, un placer enorme tenerte aquí, mejorando tu vida y de verdad mejorando tu vida. Eso es, gracias. Nos vamos a publicidad. Seguimos hablando de inmigración, de esos jóvenes de diferentes lugares de origen que se montan en cayuco, que cuando llegan aquí son rescatados, Salvamento Marítimo, ONG, no sé qué, ya están con pie en España. Luego la política del Gobierno de España es diseminarlos por pueblos, ciudades y aldeas, sin mayor asunto que tratar, y que, bueno, cuando uno los mira dice, pero si vienen todos con móvil, y son móviles 5G los que llevan estos muchachos, y vienen con unas zapatillas de marca, y vienen con una ropa deportiva, y se alegran, pero se alegran como Lamine Yamal cuando mete un gol, ¿eh? No se crean que... No, es una cosa ya de ya lo he conseguido. Me ha costado 5.000 pavos pagar al que no me ha traído en la barca, pero yo ya estoy en Europa, y de aquí ya no me saca nadie. Iñaki Izquierra. Sí, sobre las mafias... Vamos a ver, el hecho de que ya esas mafias al inmigrante que traen le cobren y le cobren grandes cantidades, ya este es un factor que es que lo convierte ya en un delincuente. Es decir, que en el sentido de que favorece el que ese inmigrante, como tiene que pagar a la mafia que lo ha traído, pues está abocado en muchos casos, no solamente ya a su propia supervivencia y al hecho de encontrar un trabajo para sobrevivir, sino es para pagar el viaje. O sea, es que lo grave de las mafias, entre otras cosas, es eso. Es decir, que ya es una manera de tenerlos sometidos y de hacerlos, ya digo, depender y buscar como sea ese dinero para encontrar una situación de libertad en este país. Entonces yo creo que en este sentido esto lo que necesita es una política de Estado. Es decir, que una política de Estado en la que lo que no valen es la pelea ideológica, aquí los buenistas, aquí los malistas, por un lado que vengan todos y por otro lado van a violar a nuestras mujeres, vienen a alterar nuestro orden y acabar con nuestros valores. O sea, con ese discurso tampoco se va a ninguna parte. Vamos a ver, se ha hablado han salido aquí temas, la decadencia, tú has utilizado esa palabra, por los matrimonios o las parejas que tienen pocos hijos o que... Bueno, es que, y creo que has sido tú, Alfonso Caride, el que has dicho que también está el problema económico. Claro, es que en una sociedad en la que hay la inseguridad económica que hay hoy, y el paro, y la gente es que además me parece una actitud responsable el no traer hijos al mundo para luego no poder mantenerlos y darles un futuro, ¿no? Y ese criterio también habría que aplicar a la inmigración, es decir, que es que no basta con hacerse el bueno, y que vengan todos, y además así, de esa manera yo me desmarco de la fachosfera, ¿no?
Es decir, es que si traes aquí a personas que luego no tienen manera de encontrar trabajo ni de sobrevivir y que les vas a abocar a la marginalidad, no estás haciendo, primero, tu labor no es tan humanitaria. Es decir, y además, ya digo, sobre todo además... Claro, es que aquí hay habiendo una política de Estado y abordando las cuestiones con profundidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, con el tema de la inmigración y la violencia, Giovanni Sartori escribió un libro que es de referencia, que es sobre la sociedad multiétnica, en la que deja claramente en claro que el problema no es el multietnicismo. El problema no es la variedad étnica. El problema es el multiculturalismo cuando el inmigrante que llega pertenece a una cultura teocrática. Y una cultura en la que se contempla la explotación de la mujer, el dominio sobre ella, el no dejarle estudiar, el no dejarle ser independiente y crecer como ser humano. Entonces, claro, hay que separar porque en este debate esas dos cosas. Un inmigrante teocrático que inmediatamente experimenta como una agresión violenta la cultura de Occidente, pues realmente necesita para integrarse en nuestro país una reeducación. Es decir, porque de donde viene le han enseñado, en fin, ha asimilado unas conductas que son absolutamente, en fin, salvajes, ¿no? Y es así, o sea, en países donde hay ablaciones, en países donde... Por ejemplo, Mauritania, exacto, que es el que más estamos ablaciones hablando de Mauritania, vive claro. en África. Son muy importantes los contextos. La izquierda no quiere mirar a ese problema. Es decir, que yo en su día escribí algún artículo que se titulaba Un feminismo con burka. Es decir, y además sorprende que los sectores feministas, que son tan sensibles, cuando algún burro de algún partido político suelta alguna barbaridad, ¿no? contra las mujeres, y dicen no se quede a fregar, o sea, son muy sensibles para esas tonterías, pero luego resulta que no son nada sensibles para familias en las que a las hijas se les obligan a casarse, se arreglan matrimonios, se imponen, no se les deja ir a estudiar, se les impide desarrollarse culturalmente y acceder a la universidad, en fin. Eso lo vemos en nuestras calles ya. Y eso es cultura democrática. Y eso le tendría que preocupar a la izquierda, que se supone que es tan sensible. Entonces, en cuanto al multietnicismo, yo desde luego me parece que es además sano y además la sociedad... Yo creo que la sociedad del mestizaje, bueno, afortunadamente, hoy vivimos en un mundo mestizo, afortunadamente esta España es mestiza, y si viene una inmigración de esos países, pues lo único que nos pasará en ese sentido, desde la perspectiva étnica, es que seremos más guapos. El mestizaje, nadie tiene que dar a España lecciones de mestizaje. Que ese no es el problema. Vamos a ver, algunas precisiones que si no se nos escapan regates interesantes del gran temazo que tenemos hoy sobre la mesa. En primer lugar, oiga, vamos a ver, Australia tiene una política de inmigración severísima desde hace 50 años, según la cual pues, hay un tío con un libreto allí que dice... ¿quién me propone en Polonia? Dice, sí, un tío que dice que es encofrador. ¿Me encaja? Dice, sí, en la zona de Melbourne, que venga con su familia. Con su familia, eso también es un detalle importante. ¿Qué hace hoy Australia? Exactamente igual. Prioriza a los asiáticos, latinoamericanos tampoco están mal vistos, en su día priorizó a los de la ex Yugoslavia porque era gente europea, en definitiva, ¿no? Eso no está nada mal como sistema, el priorizar lo que necesita el país. Un electricista o un maderero, ¿no? Antiguamente en Australia estaban muy cotizados los pastores vascos, ¿eh? Bueno, pues desde entonces hasta ahora con el mismo sistema. Es un país de melting pot, es un país de una inmigración descomunal, pero problemas
No se oye que en Australia haya problemas por la inmigración y no lo asaltan, ¿no? Segundo problema, las fronteras hay que cuidarlas. ¿Cuál es el planteamiento? Que venga el que quiera y que salte, que venga nadando como en Ceuta, o que... Es que, qué pereza, qué más da. Eso habrá que tenerlo en cuenta. Y luego hay otras mentiras de carácter económico. Dicen, estos van a venir a salvarnos, van a venir a producir aquí. ¿Cómo producir? ¿En qué se van? ¿Qué es lo único que produce empleo en este país? Los bares y los restaurantes y los chiringuitos de las playas. Necesitamos otra cosa, necesitamos otro tipo de inmigración. Una inmigración que a lo mejor suponga actividad, que a lo mejor suponga negocios, que a lo mejor suponga sectores nuevos en los que podamos aportar algo. ¿Qué pueden ser estos que vienen en cayuco? ¿Trabajadores del campo? ¿Pueden vender en las playas pelucos falsos de oro y chales? ¿Y qué más pueden hacer? ¿Trabajar en el campo? Van a decir que no. Y sin pagar impuestos. Están en las playas, desde nuestras costas. Y por último, tú vas a hablar el primero después, pero por último quiero acompañar vuestro pensar hacia la idea de que España va en contracorriente de donde va la política en Europa. La política en Europa está en control de fronteras. La política en Europa está en, oiga, yo tengo un problema en islas, como aquí en Canarias, y soy griego, y si tengo que hacer una valla de 225 kilómetros con Turquía, voy y la hago. Y si tengo que desplegar a la Marina griega para que no alcance las costas de Lesbos, voy y lo hago. En Italia, 3/4 de lo mismo. Las islas cambian de nombre, eso sí, ¿no? Lampedusa, ¿te acordarán de la crisis de Lampedusa? La Marina italiana y mayor severidad. Y en eso está Francia, en eso está Alemania, en eso está Holanda, en eso está Suiza, en eso está Hungría. En eso los únicos que no estamos somos los españoles, por este que tenemos en la Moncloa. Vamos a repasar cómo es el panorama. La crisis migratoria que azota a Europa ha recibido distintas respuestas por parte de los Estados. Mientras España se niega a pedir ayuda a Frontex para controlar la situación en las Canarias y amaga con regularizar a 500.000 de inmigrantes ilegales, países como Grecia, Hungría e incluso Alemania buscan soluciones. Estamos ante el mayor aumento de este problema desde el año 2016. El caso de Grecia es muy revelador. Contaba con uno de los puntos calientes de la migración en Europa, con campos de refugiados como el de Lesbos. Erdogan abrió las fronteras ante sus rifirrafes con la Unión Europea para lanzar el problema a Grecia. Por su parte, Atenas endureció paulatinamente su legislación migratoria, con deportaciones masivas y penalizaciones a las ONG. Más adelante se blindó con un muro de hormigón para evitar la entrada de inmigrantes. Lampedusa es a Italia lo que Lesbos a Grecia. Ha sido la principal entrada de irregulares a territorio europeo desde África. Meloni escenificó con von der Leyen la respuesta europea al desastre y la italiana también ha tomado medidas por su parte para frenar la inmigración. Desde el Plan Mattei, con una inversión en origen de 5.500 millones de euros, hasta la limitación del equivalente al ingreso mínimo vital solamente para los que de verdad no puedan trabajar. En ese momento dejaron de recibir la ayuda en torno a 35.000 inmigrantes irregulares. Hungría ha sido quizá el país europeo más radical con las oleadas de ilegales. Orbán denuncia chantaje financiero por parte de Bruselas por negarse a acoger inmigrantes y asegura que si von der Leyen sigue en sus 13, ofrecerá a todos ellos transporte gratuito hasta Bruselas. La última multa ha sido de 200 millones de euros por no cumplir las normas de asilo del bloque, pero Orbán no piensa cambiar un ápice sus políticas. De hecho, ahora mismo celebra el giro de Scholz. El gobierno alemán entrega 1.000 euros a cada delincuente afgano para que abandone el país e introduce controles fronterizos para impedir las entradas de ilegales. Ha sido seguramente el cambio de postura a nivel europeo más sonado en estos términos, con Scholz hablando de la necesidad real de deportaciones a gran escala. Suecia es otro país que ha pasado de los corazones abiertos a las fronteras cerradas. Admite que tardará una década en erradicar la violencia de las bandas criminales y ahora mismo busca disuadir a los ilegales dificultando el acceso a las ayudas sociales. Los socialdemócratas suecos han hecho autocrítica. Las fronteras abiertas han generado guetos y criminalidad.
Lo mismo ha ocurrido con Dinamarca, Finlandia o Noruega. Los países nórdicos frenan en seco su cultura de la acogida sin límites y endurecen sus políticas anunciando una cooperación sin precedentes en materia de deportación. Dinamarca, de hecho, fue el primer país europeo en comenzar negociaciones para que los centros de solicitantes de asilo estuviesen en Ruanda. La crisis de violencia ha provocado un cambio de visión, con mayores penas para delincuentes, con menos ayudas sociales y con deportaciones. El norte de Europa fue pionero en las medidas pro inmigración masiva y ahora recoge cable. España, sin embargo, sigue sin tomar nota. Solo en lo que va de año se han duplicado las llegadas irregulares a nuestras costas. Queda claro, por tanto, que vamos contracorriente. Hasta Francia, que es un país de inmigración por su pasado colonial histórica, con millones de argelinos, de marroquíes, de malienses o de lo que sea, o senegaleses, que viven allí desde 4 generaciones, está a punto de tomar medidas. Lo anunciaba el nuevo primer ministro francés, Bernier. Alfonso, puntualizaciones, que creo que quieres hacer algo. Sí, un poquito. Lo que estamos hablando aquí, nadie dice que tengamos un problema multiétnico, el problema es multicultural. Vienen personas que en ningún caso vienen a integrarse y no podemos negar que la criminalidad sube. Ana Grama retiró la palabra a una diputada en el Parlamento Canario de Vox por poner encima de la mesa los datos reales de la subida de la criminalidad. Hoy por hoy en los municipios de Tenerife, Santa Úrsula, La Orotava, Puerto la Cruz, Adeje, está subiendo un 30 o un 40% la criminalidad y estamos yendo a delitos sexuales en su mayor parte. Todos estos inmigrantes que recibimos no vienen a integrarse, son hombres que vienen a intentar su cultura imponérnosla en nuestra casa. Y eso es una realidad, pero es una realidad palpable. Allí en Canarias la vemos, ¿no? Yo tengo muchos casos, personas que te llaman, que te dicen, chicas, sí que es un problema y sí que crean inseguridad. Y esos orígenes de donde vienen, esas formas de vida, las quieren instaurar aquí. Y ellos, porque son ellos, porque no son ellas, son ellos, vienen a mezclarse con nuestras chicas, a procrear y a expandir su forma de vida, ¿no? De la cual escapan, pero vienen a imponerla aquí. Yo te puedo dar casos en primera persona de chicas que te cuentan temas que dices tú, pero ¿y por qué has estado con este hombre? ¿No? Porque claro, al final, venga, yo me voy con este, me voy con aquel, y las chicas también, pues les va un poquito, oye, pues vamos a integrarnos y tal. Y al final solo tienen problemas. ¿Por qué? O te pones el velo o en una semana te vas a enterar. Eso me lo ha dicho a mí una chica en conversación en privado. O le tocas, le haces así una cruz, oye, que no me toques más, le dice a la chica, y dice, oye, que no me hagas los señales de la cruz, porque tal. Eso está viviéndose en la sociedad canaria. No podemos obviarlo, no podemos mirar para otro lado, porque es la realidad. Es muy bonito en el papel, ¿no? Pero la realidad que vivimos en las calles de Canarias hoy es terrible. O sea, yo he estado en las zonas alrededor de los centros, hablando con los vecinos y formando parte de la reivindicación vecinal para que se dinamizase, ¿no? Y te cuentan de todo, como que no pueden salir de su casa, que tienen niños pequeños que no pueden salir con la bici, que tienen miedo, y realmente pues esa es la realidad canaria. No podemos mirar para otro lado. Bueno, estamos viendo imágenes de aquí del amigo Rubén Pulido, sin las cuales no sabríamos que esto es lo que pasa. 11 aviones en un día y medio, ¿verdad? En el último mes. 11 y más de 2.600 desplazados. Es que al final esto lo que hace es seguir oxigenando el efecto llamada actual. Por muchas medidas que tú puedas tomar en el origen de esa inmigración, en Mauritania, en Senegal, en Gambia, ya puedes regarles de dinero, ya puedes ponerles lo que quieras. Los traficantes, si hay un efecto llamada, si hay un factor atracción, si tú le vas a dejar la puerta abierta de par en par, ellos van a buscar la ruta más apropiada. Y eso es lo que hemos venido viendo en estos últimos años. El año pasado, en octubre, cuando estalla la inmigración ilegal en Canarias, más de 15.000 en el archipiélago solo en un mes. Veremos a ver qué pasa en octubre de este año, porque creo que va a ser peor. Se envía a la Guardia Civil, se envían los aviones, se le hace un compromiso económico al gobierno senegalés, también a Mauritania. Pero ¿qué ocurrió?
que no podían salir de Senegal y salían de Mauritania, no podían salir de Mauritania y salían de Senegal, ahora van a taponar Mauritania y Senegal, se van a ir al Sáhara. Mientras aquí tengamos la puerta abierta de par en par, van a seguir viniendo. Y es muy importante lo que has dicho antes, es que nosotros tenemos la obligación a decidir de qué inmigración queremos. La inmigración debe estar supeditada a intereses económicos, sociales y culturales y a cupos cuando toque. No tenemos por qué recibir un volumen de inmigración X. Habrá momentos en el que nos haga falta y momentos en el que no necesitaremos inmigración. Y habrá que dedicarse a estimular a la ciudadanía española para que forme parte de esa población activa. Es que también tenemos que buscar ese estímulo y con en la leyes ciudadanía de española. comportamiento más firmes. En Estados Unidos tienen una. Inmigrante que vive aquí ilegal o no, que tiene 3 problemas con la ley, se le expulsa. Es verdad que tiene fronteras serias, en las que si no pasas frente a un tío con la bandera americana aquí, pues no entras al país. Y aquí esto es un poco más cachondo, por decirlo de algún modo. Pero eso está a punto de cambiar en Europa. El canciller alemán, Otto Schulz, que es, por cierto, del partido alemán, equivalente al de Pedro Sánchez, socialdemócrata. Este hombre lo contó muy clarito. Y dice, mire, me da igual que sean refugiados sirios o afganos. El que tenga un problema con la ley va a ser deportado al lugar del que proceden. Si esto no es un cambio de la izquierda europea en lo que toca a un problema muy serio, que es el de la inmigración, pues claro, lo que pasa es que aquí vivimos en el mundo de colores de Pedro Sánchez y no, él está preocupado no porque nos invadan, él está preocupado por invadir instituciones del Estado. Lo demás le importa muy poquito. Mario. Todos los países europeos cuentan con legislaciones ahora mismo restrictivas para evitar el efecto de permeabilidad de frontera y todas o han sido aprobadas por el Partido Socialista correspondiente o, habiendo gobernado después el Partido Socialista de ese país, no las ha modificado. Lo digo, por lo tanto, no es un tema ya de izquierda y derecha, porque es verdad que en España se plantea en términos de buenismo, malismo, como tú decías, Iñaki, es cierto. Y por eso me voy a poner por un momento en la posición protohumanitaria de la izquierda, para que vean que no somos ni los tradicionalistas ni los liberales unos desalmados. Me voy a poner en el alma de la madre de los Williams. La madre de los Williams, que cuenta su historia constantemente. Los Williams son dos futbolistas del Athletic de Bilbao. Uno muy famoso ahora. En Pamplona. Nacidos en Pamplona. Pamplona, Navarra, lo digo porque alguno va diciendo últimamente que Pamplona es País Vasco. Vamos a ver. En primer lugar, cuando sale de Gambia esa señora, evidentemente, porque hay diferentes tipos de personas, o sea, no es bueno uniformizar todo y pensar que todos tienen los mismos móviles cuando vienen, las motivaciones, cuando vienen a la península ibérica. Lo que hacen es lo siguiente. Es posible que yo, si viviera en Gambia y fuera la madre de los Williams, yo también en un momento determinado pensara quiero algo mejor para mí, para mis hijos. Si eso lo entendemos todo. Que parece que la derecha no lo entiende. No, lo entiende tan bien o más como la izquierda. Y yo entiendo que comienza un proceso interno donde hay muchos muertos. En África hay desiertos donde hay muchos muertos, Rubén, y eso lo sabes, donde hay gente que por ese proceso de empezar a andar, de desplazarse, sobreviven los más fuertes. Ojo, este es un proceso donde muere mucha gente. Pero ha cambiado todo el panorama. Pero los ha habido. Mucho. Ha habido desiertos. Sí, en Níger muchísimo. En Níger y en Mauritania, donde había muertos y se podían hacer fotos de los muertos que había. Esa es la realidad. Y no nos lo tiene que contar la izquierda porque lo sabemos también nosotros. Y el Mediterráneo es un cementerio náutico. Y es verdad, y lo ha sido durante mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Y fomentado en gran medida por las organizaciones humanitarias que no Ahora paran de voy a operar eso. ahí. Vamos a ver, cuando de pronto una persona de buena fe quiere algo mejor para su familia o sus hijos, yo puedo entender que busque el dorado en Europa. Y hay un efecto llamada, muchas veces contaminado bajo una ilusión que es inexistente. Porque si llegas a España sin contrato de trabajo, de manera irregular, lo que haces es empobrecer el país de llegada y descapitalizar el país de salida, que es donde tenía que haber una cooperación efectiva, no solamente económica, sino también institucional, para regenerar esos países. ¿Qué ocurre? Luego ya vienen los mitos y los timos. Hace mucha gracia cuando la madre de los Williams dice que saltó la valla. Williams tiene 30 años. La valla se construyó en el año 1998. Se construyó 4 años después. Las dos vallas. O sea, lo digo porque aquí hay mucho mito y timo hasta... Y hay dos tipos de personas. Vamos a ver. El que de buena fe paga una cantidad evidentemente a una mafia, pero quiere desarrollar un modelo de vida racional y razonable en España. Los hay.
Y luego están las mafias que acompañan a delincuentes. Vamos a ver, para que la gente lo vaya entendiendo. Generalmente había, por lo menos en la época que yo fui secretario de Estado, 2 canales de entrada. Estaba el canal de entrada en Andalucía, por la costa andaluza, fundamentalmente Málaga-Cádiz, donde habitualmente se pagaba a la mafia que transportaba al inmigrante en torno a 5.000 euros. Todo inmigrante que tenía, ya ahora veréis cómo actuaban, tenía un móvil. En esos móviles se identificaban los centros de acogida y se describía cuál era el itinerario, eso lo habéis visto los que habéis estudiado el tema. Llegaban a Andalucía, entraban en un centro de acogida y todos se declaraban en primer lugar que no sabían de qué país venían, eso es frecuente. Y que eran menores. Y que eran menores. Eso es lo primero que dicen, con lo cual ya son 2 mentiras habituales. ¿Qué ocurre? Que cuando declaran que son menores se les mete en un centro de menores. Y durante mucho tiempo han compartido residencia menores con mayores. Y colegio con los oriundos. Menores niñas y colegio con niñas. Gente de 30 años. Lo que ha podido pasar en esos centros. Eso para empezar. ¿Por qué? Porque están a expensas de que les hagan la prueba del hueso. ¿Qué pasaba en Andalucía? Yo no sé ahora. En Andalucía tardaban cerca de 2 meses en hacer la prueba. Ahora más. Ahora más todavía. Pues peor todavía. Ahora hasta medio año. Pues peor todavía. Con lo cual se va consolidando una situación absolutamente anómala. Y en un momento determinado, cuando ya obtienen el resultado y muchos se descubren que son mayores, cogen y se van para Madrid. Cogen la ruta del centro, que era una de las rutas. La ruta hacia Madrid y de Madrid habitualmente al País Vasco. A ese centro maravilloso que tienen en Vizcaya, en Amorebieta, que por cierto me llamaron solamente una vez del gobierno vasco para decirme por favor que no lleguen los inmigrantes aquí, porque me acaban de quemar el centro de Amorebieta y el centro de Bilbao es un problema ahora mismo porque hay mucha delincuencia por este tipo de gente. Bueno, ese era el primer cauce. Si me permites, tengo al respecto una anécdota de una madre que me manda un audio y me dice: mi hija de 16 años, compartiendo clase con menores, se supone, cuando ellos empezaron a hablar el idioma, empezaron a charlar y les confesaron que uno tenía 21 años y otro 23 años, a la propia compañera. O sea, eso que dices tú pasa en nuestros colegios. Y luego está el segundo cauce, que es el cauce de la vertiente del Levante. Entran por Málaga, entran por Murcia, suben por la Comunidad Valenciana y llegan a Cataluña. Ese es el siguiente. Muchos de ellos no se quedan en el País Vasco y Cataluña, sino que se van hacia Europa, buscando, suerte en todo tipo de negocios. Habitualmente en el móvil tienen identificados los centros y los lugares donde viven su familia y se dedican a la actividad que se tengan que dedicar, que puede ser delictiva o no delictiva. A menudo es trapicheo. A menudo es trapicheo, porque hay que reconocerlo y te lo reconocen todos los consejeros. ¿Qué ocurre? Que claro, de pronto ganamos la Eurocopa y todos los emigrantes son Lamal y Nico Williams. Es que no es verdad. Es que no es verdad. No es verdad. Por cierto, ninguno habla ni catalán y el otro no habla euskera. Esa es la realidad. Y acabo. Cuando uno llega a España, lo primero que tiene que plantearse es qué tipo de política de integración tiene que haber. En Europa hay tres modelos. El asimilacionista, el multicultural y el de cupo contingente. Uno fue el caso francés, otro el caso inglés y otro el caso alemán, austriaco o de Bélgica. En España no hay modelo. En España lo que hay es permeabilidad absoluta. No, sí, ese es el gran problema, la inexistencia de una política migratoria. Fíjate, hablabais antes de algo que es esencial. Hablabais de la mutilación genital femenina, que a la gente le parece una cosa absolutamente ajena a su realidad. Primero, ¿qué es la mutilación genital? A las niñas de 12 y 13 años les rajan el labio superior de la vagina para hipertrofiarlo, para que no tengan deseo sexual, para potenciar luego el deseo sexual de los hombres. Eso es un delito en España. Pues bien, no es que ocurra en Mauritania, no. ¿Qué ocurre? Es que según Amnistía Internacional y el Ministerio de Igualdad, cada 2 horas en España hay riesgo de que una niña lo esté sufriendo. Desde hace 10 años. Fijaos, nuestros padres, los que nos paran por las calles muchas veces, Javier, y nos dicen cómo ha cambiado este país. Si yo en el año 75 le digo a mis padres, en la casa de al lado, están mutilando a una niña, vamos, es que todo el pueblo se levanta. La queman. La queman. Queman la casa a quien lo están haciendo. Ahora no. Ahora vemos a gente con burka o vemos a gente con velo integral por la Rambla de Barcelona y no pasa absolutamente nada. Se prohíben los pájaros, como digo siempre, en las pajareras de las tiendas de la Rambla de Barcelona y sin embargo se permite que haya mujeres embutidas en un velo integral y en un burka. Y por cierto, España e Inglaterra son los únicos países grandes de la Unión Europea que no tienen prohibido el burka y el velo integral. Y ya es hora que alguien vaya tomando medida y se vaya prohibiendo también. Bueno, pausa para la publicidad. Estamos de vuelta en apenas unos minutos.
Rubén Pulido, tú tenías cosas que añadir también. Sí, a ver, yo tenía que añadir que las circunstancias han cambiado mucho en el Magreb, en el Sahel, que sí es verdad que antes emprendían auténticas odiseas por el desierto. Esto acababa con la vida de miles de personas. Ahora todas esas miles de personas se ahogan porque estamos llamándolas constantemente a que se suban a una embarcación y vengan aquí. Entonces, ha cambiado sobre el territorio, pero al final no ha cambiado en absoluto porque ahora está sucediendo en rutas marítimas. Sin embargo, pues como apuntaba inicialmente, ahora en todo el Magreb y en todo el Sahel hay un tejido de redes criminales, de señores de la guerra, que se dedicaban a muchas cuestiones y cuestiones que no son muy saludables, por decirlo de alguna forma. Incluso algunos financian a la yihad. Es decir, todos los movimientos que están teniendo lugar desde Mali a Mauritania están en manos, en muchas ocasiones, de células yihadistas. La yihad percibe gran parte de esos importes que están manejando los traficantes. Entonces hay que estar atento a esto. En cuanto al perfil, también ha cambiado enormemente, ¿no? Ya no viene el que se halla ante una situación de precariedad. Ese que emprendía una odisea por el desierto, ese es descartado. Pasan por encima aquellos que tienen una disposición de efectivo y que pueden acceder a esta red de monetización de la inmigración. A estos que pueden pagar 1.000 euros por un simple paso fronterizo, Luego ya llega todo lo demás. Ahora todos esos pasos fronterizos se producen motorizados. Ahora hay auténticos convoys que te cruzan el desierto, y eso en el caso de los inmigrantes, de aquellos inmigrantes que menos pagan, son los que cruzan el desierto, ¿no? O los que tienen una gran capacidad económica, al final terminan subiéndose a una embarcación, se emplea una logística una logística de primera. Estos sirios y estos pakistaníes que están llegando a las Islas Canarias, estos hacen un desembolso económico bastante cuantioso. Estos no se suben a un cayuco que puede tener problemas de naufragio, no, estos se suben a una embarcación de altura, una construcción fuerte que les va a llevar a Canarias con todas las garantías. Con esto quiero decir que al final no estamos ayudando a nadie, porque los estamos ahogando en el mar, diciéndoles que venga, y no estamos ayudando a nadie porque al final los que no tienen esa disposición económica para acceder a estas redes criminales, al final se quedan allí para siempre. Si queremos ayudar a alguien, hay que ir allí y ayudarles en origen, ayudarles, inocularles más que el derecho a migrar, el derecho a no migrar, el derecho a permanecer en sus países y en esos países de origen, pues enriquecer allí, ¿no? En origen. No sé si te das cuenta, Rubén, pero tirando el bolo te has cargado 6 o 7 bolos de la izquierda tradicionales, pero así de una tacada, ¿eh? Iñaki. Sí, yo yendo por este camino, el problema aquí, Mario Garcés antes hablaba de mutación demográfica en España, pero antes que eso lo que se ha producido es una mutación cultural, sociológica y mediática. Es decir, que el problema es que antes se viajaba desde Occidente a países exóticos y ellos no sabían cómo vivíamos. Es decir, que estaban desarrollados los transportes, pero no los medios de comunicación. Entonces, el problema es que nos ven. O sea, claro, digo el problema. Eso es muy importante. Pero es que esto es una mutación. Al final el efecto llamada llega por ahí, por la tecnología. Es que es una mutación de civilización. Es decir, que no hace falta que a eso añadas efectos llamada, es que te están viendo. Es decir, que yo me acuerdo, claro, es que vamos a ver, en un periodo de 20 años, por ejemplo, en los años 80, uno iba a Marrakech y entonces pues aparecía un muchacho con una chilaba y subía las maletas y se le daba un dirham o dos y ya se quedaba contento. Eso en los años 80, pero 10 años después ya ibas por allí y ya el muchacho del dirham ya llevaba la camiseta del Barça o del Real Madrid. O sea, y te robaba las maletas. Porque nos está viendo. No, bueno, poniéndonos en un sentido muy positivo, 10 años después, ya estamos hablando del 2000, ese chico tiene una moto, y unos años después ya está aquí. Quiero decir que, pero es lógico. Yo me acuerdo que en un viaje que hice hace muchos años, en los años 80, cuando vi una sala de un café con una televisión en color,
en la que se estaba viendo televisión española y toda aquella sala estaba llena de turbantes, que los veía de espaldas, dije, estos acabarán yendo. O sea, pero es que es inevitable. Es decir, que y es humano y es inevitable. Y para eso hay que prepararse. Quiero decir que, porque hemos hecho mutar nuestra civilización con los medios de comunicación. Nos pueden ver, habéis hablado de móviles, claro que vienen con el móvil. Y te están viendo desde allí a través de la televisión y a través de un ordenador. Es decir, que y en una chabola hay una antena parabólica. Quiero decir que... Y están viendo que se ha hecho una regularización masiva. Pero es que también hay que... Y están informados además incluso de la propia legalidad y del debate que tenemos hoy. Claro que están informados. Es decir que, entonces, y eso hay que mirarlo como un cambio pues positivo. Quiero decir que el planeta se va unificando. Yo es que, por ejemplo, aquí, el único que creía, había Zapatero, que era el único que creía que las civilizaciones conviven. Los que vendían cromos en mi infancia, había un álbum que era Historia de las civilizaciones, porque sabían que las civilizaciones se suceden. O sea, no hay dos civilizaciones que convivan simultáneamente. ¿Por qué? Porque cuando una es hegemónica, va copando a todas las demás. Es decir, que en este sentido también tenemos que entender que Occidente también son ellos ya, ¿eh? Es decir, que Occidente y Occidente es Oriente. Quiero decir que, por muy distintos que sean, pero a la hora de la verdad, cuando hay una civilización hegemónica como la occidental, acaba tomando... Esto ocurría ya en la antigüedad, quiero decir que hay una famosa frase que es: en la tierra no caben dos soles, como en la tierra no caben Alejandro y Darío, ¿no? Es decir, que cuando hay dos grandes culturas en pugna, una se acaba imponiendo y es la que se extiende. Entonces, el mundo hoy es occidental, es decir, que con diferentes matices. Entonces, ellos se quedan con una parte. Es verdad que cuando hay una cultura teocrática por medio, quieren, por un lado, el desarrollo económico y, por otro lado, están todos esos atavismos terribles, porque vienen de zonas del planeta en las que no se ha producido una secularización de su religión. Es decir, que nosotros también fuimos así en el pasado. Quiero decir que, y lo que pasa es que en una sociedad que se ha desarrollado como la occidental, pues el cristianismo se ha secularizado y se ha adaptado a la modernidad. Pero ahora aceptamos que nos retiren las cruces y que nos cuestionen nuestra religiosidad, pero en cambio empezamos a promover el islamismo, las mezquitas, ¿no? Sí, estamos diciendo, nosotros mismos nos estamos suicidando, ¿no? Sí. Culturalmente. Pero también tenemos que entender qué es Occidente. Es decir, que Occidente es la convivencia de valores laicos con valores cristianos. Entonces, esto es un viejo debate que cada vez que alguien habla, no, la civilización occidental... latino, romana, no sé qué, sí, pero se ha olvidado la parte cristiana, y luego llegan los otros y reivindican la parte cristiana, pero no la parte romana, o no la parte... A ver, somos una mezcla, y somos una mezcla y están conviviendo en nuestra sociedad, y ese es uno de los grandes logros de Occidente, religiones, y la que predomina es la cristiana, y por herencia, y a la vez valores laicos, o sea, que también son los que hay que defender. Las libertades, en fin. Entonces, no podemos presentarnos como una sociedad... Importamos una religión que quiere imponer. Entonces, quiero decir que... No dialoga. Quiero decir que para determinada derecha que ve una decadencia en valores liberales, quizá tenemos que plantear una cosa. Es que queremos preservar nuestros valores liberales. O sea, es que yo quiero seguir siendo decadente. Vamos a ver. Quiero que me dejen seguir siendo decadente. Es decir, que... O sea, pero que me dejen, ¿no? Pero sí, que me dejen, por favor. Sí, entonces, si te dejan ser algo, date por contento. Que te dejen, que no me impongan. Ya me impedían ser decadente cuando era más joven. Es decir, que Franco murió cuando yo tenía 17 años. Y entonces me acuerdo que yo quería llevar el pelo largo y mi madre decía... Se puede llevar el pelo largo pero arreglado. Y luego decías, bueno, se puede ser poeta pero limpio. Bueno, entonces ya hemos tenido una sociedad tradicional
con la que había que pugnar. Es decir, y ahora pues hay una convivencia. Vale. ¿Ahora qué pasa? Pues que los de izquierda se divorcian por lo civil y los de derecha se separan por el Tribunal de la Rota. Pero en el fondo están unos y otros haciendo lo mismo. Quiero decir que... Entonces, bueno, pues a lo que voy. No debemos presentarnos como una sociedad monolítica, porque afortunadamente no lo somos, pero precisamente, dada nuestro pluralismo y dada nuestra pluralidad, que ya es efectiva, lo que sí creo que tenemos que hacer es precisamente no destruirla, es decir, y precisamente defendernos de aquellos que quieren destruir ese mundo plural. De lo que has contado, ¿sabes lo que más me emociona? Ese conflicto entre civilizaciones. Seguro que lo decías porque aquel Calígula que nombró a su caballo cónsul se ha superado por la civilización sanchista, que nombra a su ministro gobernador del Banco de España sin el menor problema. Bueno, ahora en serio, vamos al debate de hoy, que bastante tenso es. Los españoles, ¿qué piensan? Los españoles lo que piensan es que, oiga, este gobierno está fallando en el asunto de la inmigración. ¿En qué porcentaje? Dicen las encuestas que el 64% de los encuestados cree eso, que están fallando en ese tema clamorosamente. Eso es una obviedad, sí, pero bueno, hay que ponerle ejemplos para que la gente se entere a la perfección de dónde nos están mintiendo descaradamente. Vamos a ver en el siguiente trabajo una de las vías que demuestra a través de redadas que hacen las fuerzas del orden que nos están engañando completamente. La presión migratoria sigue centrando el debate político, pero ahora va más allá de nuestro país. Por primera vez, Marruecos ha reforzado la frontera con Ceuta ante los llamamientos que se están produciendo en redes sociales para llegar a nado a la ciudad autónoma y protagonizar una entrada masiva de cientos de africanos. La quedada se iba a producir el 15 de septiembre, pero las autoridades marroquíes han detenido a 60 personas. Ceuta se encuentra al límite y sus centros operan con una sobreocupación del 422%. Una situación muy similar a la que se vive en Canarias. Sin embargo, el golpe de efecto de Feijóo firmando un acuerdo con Fernando Clavijo no ha sentado nada bien en Moncloa, que tacha el acuerdo de populista. Lo que no se puede hacer es políticas populistas, instrumentalizar un tema y una cuestión tan importante, tan relevante, cuando hay tantos intereses y sobre todo tantos derechos en juego como es la migración. A ello se suma que Coalición Canaria ha amenazado al PSOE con retirar su apoyo parlamentario si no acepta este acuerdo. Desde Junts también chocan con el PSOE por el tema migratorio. Los independentistas quieren el traspaso completo de las competencias a la Generalidad, pero los socialistas rebajan lo acordado y advierten: las materias de control de fronteras y de migración son una competencia exclusiva del Estado y del Gobierno. Estas declaraciones a Puigdemont no le han sentado nada bien. Ha advertido que alguien se ha pasado de listo e incluso amenaza con hacer tambalear la estabilidad de la legislatura. Mientras tanto, siguen llegando inmigrantes a nuestro país y Barajas se ha convertido en un auténtico coladero. En tan solo 4 semanas, el Gobierno ha fletado un total de 11 aviones para trasladar a unos 2.600 inmigrantes ilegales desde Canarias a Madrid. Una emergencia migratoria a la que el Gobierno aún no le ha puesto remedio y su tibieza y pasotismo puede hacer tambalear la legislatura. Alfonso Caride. Sí, bueno, a ver, Marruecos está haciendo un lavado de cara, se le ha dado mucho dinerito y tiene que hacer un movimiento, ¿no? Pero eso, cada día están entrando organizaciones mafiosas metiendo cayucos y gestionándolos, ¿no? Aquí en nuestras costas. Entonces, yo la verdad que no entiendo muy bien esa noticia, como si... Y nosotros no podemos hacer eso, nosotros no podemos detener a esas organizaciones, no podemos multar a esas ONGs que están yendo a por los inmigrantes, trayéndolos y lucrándose de ello, ¿no? Entonces, bueno, lo que había comentado antes Feijóo y el acuerdo este con Coalición Canaria, yo lo he leído y me parece que lo que queremos es promover lo que está pasando. Es decir, al final lo que se busca en ese acuerdo entre el Partido Popular y Clavijo es, primero, la presión social en Canarias está increciendo. Los canarios están cada vez que ya no pueden más y se está produciendo
movimientos en poblaciones muy pequeñas que antes no se atrevían ni a abrir la boca, empezando por Santa Úrsula, La Laguna, La Orotava, Puerto de la Cruz. Estas poblaciones que antes estaban calladas y sumisas y tenían miedo siquiera a manifestarse en su entorno porque eran tildadas de racistas, xenófobas y demás, y señaladas en sus negocios, porque eso lo hemos vivido allí. Clavijo necesita dar una respuesta, ¿no? Entonces hace un acuerdo que es un paripé con el PP, porque si al final tú lees ese acuerdo, lo único que hace es indicar que hay que dar muchos medios para que todo vaya muy bien, para que cuando lleguen tengan dónde ir y que no estén hacinados, ¿no? O sea, al final lo que yo veo es que se está promocionando más y se está haciendo ese efecto llamada multiplicar. Se está multiplicando el efecto llamada con estas medidas de Feijóo y Clavijo. Clavijo, Anagramas, vamos, todo esto que están diciendo ahora, hace un par de meses, ellos lo tachaban de ultraderechista, ¿no? O sea, realmente es sorprendente, ¿no? Ese cambio. Pero claro, políticamente todo entra, ¿no? Entonces a ellos en este momento les interesa esa posición y socialmente hay un clamor. El día 27 de octubre habrá una gran manifestación en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas. Hay que apoyarla por todas las vías, porque la gente ya no puede más, ¿no? Entonces, claro, yo veo a Feijóo en una línea muy hipócrita que realmente me da miedo, porque si realmente no tenemos una oposición al problema que estamos teniendo y lo que se hace es un acuerdo con el Gobierno de Canarias, que al final no es solución, es efecto llamada. Entonces, bueno, yo pienso que eso lo único que va a hacer va a ser incrementar la inseguridad y las llegadas. Bueno, y esto nos lleva a algunas situaciones que las relaciones humanas es lo que cambia la manera de pensar del colectivo. Algunas situaciones, voy a poner una como ejemplo, no me quiero extender. Todos, estoy seguro, podríamos contar alguna de algún pueblo que conocemos o alguna bronca que se ha generado a partir de algún comportamiento derivado de la inadaptación o de la discrepancia brutal que puede haber entre unas culturas y otras. Y el ejemplo que os quería traer hoy aquí es el de los vecinos de Almonte, Huelva. En Almonte, Huelva, resulta que hay un inmigrante ilegal marroquí que acosa a una niña. ¿Qué hacen los vecinos? Pues dejan sus ocupaciones, retienen al tipo y, por suerte, pues no ha habido una desgracia, ¿no? Pero ese tipo de situaciones personales condicionan el futuro de lo que, evidentemente, en Almonte ahora van todos con los faros encendidos por la noche y con la escopeta medio cargada. Normal. Eso pasa siempre que alguien pues procede de una manera inadecuada. Eso pasa en todos los entornos de los centros donde estamos padeciendo ese problema. En todos. Claro. Rubén. A ver, al final esto sucede por el actual, si lo podemos llamar, modelo migratorio, porque para mí no hay un modelo, todo es inexistente y no se quiere luchar. Si acaso de reparto. Claro. Entonces, cuando tú tienes unas fronteras que las tienes abiertas de par en par, cuando tú tienes unos medios que nunca terminan de ser suficientes y que no van a interceptar todas las embarcaciones que están llegando aquí ilegalmente, pues das pie a que cierto tipo de sujetos encuentren en eso un escenario idílico para colarse en Europa sin que nadie sepa de ellos. Eso ha ocurrido durante estos últimos años. Por ejemplo, en Almería, según la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, según UCRIF, en estos últimos años han entrado una media de 400, 500 embarcaciones al año, datadas, estadísticamente datadas. Pero luego, ¿qué te dicen los policías y la Guardia Civil que hay destinado allí en Almería o en Murcia, en toda esa zona que está sufriendo esa presión logística desde Argelia? Pues te dicen que no tienen medios suficientes, que cuando parten 20 embarcaciones desde la bahía de Alhucemas o parten 20 embarcaciones desde Orán, ellos van a pillar a la mitad. Habrá otra mitad de embarcaciones que accederán a costas españolas sin que nadie sepa ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni qué intenciones se hallan aquí. Y así pues termina sucediendo lo que sucede en 2020, que se encuentra en pleno centro de Almería Abdel Bari, uno de los terroristas del Daesh más buscados a nivel europeo. Así ocurre lo que ocurrió en Barcelona, que se desarticula una célula yihadista a través de la operación Arbac, eso lo puede buscar cualquiera, hay hemeroteca, y se detienen a 5 yihadistas y al final habían accedido a través de las rutas de la inmigración ilegal. Tenemos enfrente a Marruecos, que en los últimos 5 años ha amnistiado a 30.000 presos en los últimos 5 años.
A 30.000 presos. Eso también está en hemeroteca, lo que pasa es que hay que trabajar, hay que investigar y hay que reunir esa cifra. En los últimos 5 años, 30.000. Cuando se amnistía, cuando se indulta a un preso en Marruecos, la calidad de vida que tiene ese preso en territorio marroquí te puedes imaginar, tiene a la policía siempre a sus espaldas. Y no lo controla solo a él, controla a su familia, a sus amigos, porque trata de encontrar quién le ha hecho caer en la delincuencia o trata de buscar que no vuelva a cometer el delito por el cual se le ha encarcelado. Entonces, al final, ¿qué hace? Al final lo que hace es buscar el norte de Marruecos para embarcar en una patera y dirigirse hacia costas españolas. ¿Por qué? Porque posiblemente ni tan siquiera lo encuentren ni pregunten por él, ni haya un cruce de datos policiales que le diga a la policía española, oye, que ese aquí agua, ¿eh? Y el que mató a un español en una localidad alicantina hace poco, ese venía de ese sistema. Ese sujeto había sido indultado, ese sujeto había buscado el norte de Marruecos, había embarcado en una patera y había terminado en costas españolas. Y luego, pues, termina cometiendo ese clima tan atroz. En los últimos 3 años, más de 20 yihadistas han utilizado la inmigración ilegal. Tenemos que poner atención ahí, porque es que ya estamos hablando de una cuestión de seguridad nacional. Y esto es muy importante. Estamos en alerta terrorista 4. Hay células yihadistas que se están expandiendo por todo el Magreb a marcha forzada. Y nos viene inmigración desde todos esos contextos. Entonces hay que controlar esto, porque si no lo controlamos, cualquier día va a ocurrir una desgracia inimaginable. Bueno, vamos a desgracias más previsibles. ¿Qué pasa cuando, por virtud del reparto, a lo mejor algún alcalde despistado, no todos los del PSOE son igual de solidarios? Hay uno en Fuenlabrada que dice centro de Menas, en Fuenlabrada ni de coña, lo diga Sánchez o quien quiera. Pero bueno, imaginemos una aldea gallega con pocos habitantes, ahora lo vais a ver, a la que de repente llegan pues un aluvión de inmigrantes subsaharianos. Es el caso que veis ahí, un pequeño municipio de Lugo, Ribeira de Piquín, pues 500 habitantes y de repente llegan 50 inmigrantes. Y entonces eso, ¿qué cambios va a producir en ese municipio? Pues gallego, por tanto, un poquito cerrado, ¿no? Tienen esa fama. Bastante bueno, yo soy gallego, ¿eh? El gallego reside en Canarias, que no somos tan cerrados. Porque queremos defender lo nuestro. Serás de La Coruña. Pero soy de Vigo, soy de Vigo. Claro, si fueras de Lugo, no sé. Soy de Lugo y no lo niego. Amigo. Yo vengo diciendo últimamente que España empieza a tener visos de Estado fallido. Y no solamente por su crisis fragmentaria en lo territorial interno, sino porque nuestras fronteras comienzan a ser porosas. Cuando nacen los Estados-nación, en el siglo XVIII, una de las funciones es precisamente preservar la frontera y garantizar la seguridad exterior y la seguridad interior. Este es un país donde por los Pirineos pasa un prófugo de la justicia española y no pasa nada. Es un migrante legal prófugo, hablo de Puigdemont, y por las fronteras de abajo pasan y llegan irregulares sin que pase absolutamente nada. Si en el siglo XXI un Estado es incapaz de preservar sus fronteras, comienza a haber rasgos de Estado fallido. En segundo lugar, un rasgo de Estado fallido es no dar sentido propio y natural al concepto de irregular. Si un ciudadano español, yo soy inspector de Hacienda, comete irregularidades al presentar la declaración de la renta, ¿qué pasa? La agencia tributaria le pasa la paralela y tiene que pagar. Si un ciudadano circula a una velocidad superior a la debida en una carretera, comete una irregularidad y paga. Si una persona entra irregularmente en España, se le regulariza. Si una persona entra indebidamente en una casa ocupando una vivienda, hasta también se le regulariza por la izquierda. Porque hay que tener cierta propensión al humanitarismo ocupacional. Vamos a ver. Si no entendemos que el Estado de Derecho y sus leyes, tanto internas como externas, hay que cumplirlas, España empieza a ser un Estado fallido. Por sus fronteras, por su fragmentación de comunidad nacional, y lo hemos visto tanto en el Gobierno como en la oposición en las últimas semanas, como por la forma de entender el principio de cumplimiento normativo. Meloni es muy clara en esto. Usted es irregular, usted se va. Usted es irregular, usted se va. Porque si al final metabolizamos lo irregular, ¿qué es lo que pasa? Que hay un efecto llamada.
Pero hay un efecto llamada al incumplimiento, a la llegada masiva y con todas las consecuencias que eso comporta. Y ese es el verdadero problema. E insisto, España no tiene modelo inmigratorio, no tiene modelo. No tiene modelo ni asimilacionista, ni modelo multicultural, no tiene modelo. Sencillamente porque es un modelo de permeabilidad y de permisividad. Y el modelo no se reparte por la dilución, por el reparto entre territorios. El modelo se resuelve inicialmente por el control en frontera y con una legislación que quede claro que la persona que viene preserva los valores occidentales. Y diremos, y ahí aquí estoy de acuerdo contigo, nuestros valores son los constitucionales. Y hablo desde el liberalismo. Perfecto, son. Pero digo una cosa. Vamos a buscar el contrafactual. Efectivamente, ellos nos ven. Y porque nos ven, aspiran al desarrollo económico y social que nosotros promovemos o que nosotros proyectamos. Sí, mejor. ¿Sería al revés? Si yo me voy a Marruecos, a Gambia o a Mauritania y quiero transformar la sociedad y de pronto llega un 20% de occidentales intentando establecer o imponer sus tradiciones desde el punto de vista de los tradicionalistas o nuestros planteamientos liberales, no nos aceptaría ni un solo día. Por tanto, esa es la diferencia entre Occidente, efectivamente, y los regímenes teocráticos. Esa es la diferencia. Pero cuidado, porque no, podemos caer sin querer en el buenismo de entender que el asimilacionismo es natural, cuando, ojo, los países receptores, por sus propias normas, suelen ser mucho más buenistas que el propio inmigrante que acaba asumiendo su rol y se parapeta en sus tradiciones que son absolutamente teocráticas y antiliberales. Y pongo el último ejemplo. Dinamarca. La ley de la joyería. Todo inmigrante que llega a Dinamarca tiene la obligación de depositar una cantidad para garantizar su comportamiento y garantizar su relación de trabajo. En el momento que se quiera ir, con ese depósito constituido se puede pagar, desde luego, la expatriación y la vuelta a su país. El país que presume de ser el más liberal del norte de Europa. Y con más de la mitad de los diputados que aprobaron esa ley del Partido Socialista. Te voy a poner otro ejemplo que conozco de primera mano. Español que decide una residencia rápida en Italia. Alquila algo y le dice, no, aquí para alquilar, Milán, mire, lo primero tiene que ir a la policía. La policía le tiene que autorizar para ser un demandante de un alquiler. Con el papelito vas al señor del API de turno que te busca una casa donde vivir. Cuando vas a la gendarmería de los carabineros, aquellos con el gorro aquel tan extraño y tal, allí te dicen muy claro una cosa, okay, yo soy Schengen, me importa, bien poco. Usted tiene la obligación de identificar en la calle cuál es el timbre donde vive un extranjero. Tiene que identificar el buzón, tiene que identificar la puerta en el exterior para que todos sepan que allí vive usted que es extranjero. Oiga, solo me faltaría llevar como una estrella de David bordada en la americana, ¿no? Esto es así. No, en Italia esto es así. Italia no es un país que pueda presumir de tener un Estado omnipresente ni mega eficaz, ¿verdad? Pero saben dónde viven todos los extranjeros en las grandes ciudades, por si acaso, ¿eh? Tomemos nota. Eso son tiempos Berlusconi, no cuando ahora no, tiempo Berlusconi, cachondeo total, democracia cristiana y todo el rollo. Vamos a publicidad. Esto les prometo que no estaba previsto, pero Alfonso Caride, en su simpatía, ha decidido pues, regalarnos unas camisetas estupendas que a ver si la enfocáis de más cerca, porque lo importante es que lean lo que dicen. Esto es España. Esto es España, muchas gracias. Hago reparto de las camisetas entre los invitados, ¿verdad? Y así pues todos podréis... Si vais al Raval, por ejemplo, en Barcelona, la podéis poner, que será de gran utilidad. Vamos a ver qué pasa en el Raval. Estoy yo interesado en que todo el mundo se entere de qué pasa cuando comprimes un barrio siempre complicado, pero lo comprimes con inmigración ilegal, pues que salen las navajas, los cuchillos, la droga, los teléfonos, no sé qué, y algún que otro partícipe de atentados terroristas a gran escala que se han producido en Barcelona, que vendían artefactos, digo artefactos, entiéndanme bien, al sentido iberoamericano del término, móviles y cacharros electrónicos y todas estas cosas, casi todos ellos provenían de Pakistán, precisamente. Vamos a verlo.
El último balance del Ministerio del Interior confirma que ha aumentado un 3% la criminalidad en España, en comparación con el mismo periodo de 2023. El dato, según Interior, ha crecido debido al aumento de homicidios, agresiones sexuales y ciberdelincuencia. Son 1.224.084 infracciones penales frente a 1.188.886 del año pasado. Uno de los puntos calientes del país es Barcelona, donde la criminalidad en los primeros 6 meses del año ha subido un 1,7% respecto a 2023. Cierto es que los robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones y los hurtos han bajado, pero se contabilizan ya hasta 93.675. Los delitos de secuestro y tráfico de drogas han subido respectivamente un 25% y un 13,2%. Este último es el detonante de otros delitos y uno de los graves problemas de la ciudad. El barrio del Raval, una de las zonas más conflictivas, concentra gran parte de las infracciones penales. Es un barrio multicultural donde la inmigración se ha apoderado de las calles. Magrebíes y subsaharianos protagonizan gran parte de lo ocurrido. Y los narcopisos están controlados por mafias de ocupas. De lo que más preocupa, la multirreincidencia. Los Mossos de Escuadra tienen controladas a 300 personas que el robo y los hurtos son su modo de vida. Muchos de los carteristas de la ciudad viven en el Raval. Es común que los delincuentes porten armas blancas y muy llamativo es el resultado de una operación policial para sacar elementos peligrosos de las calles. En solo una hora han confiscado todo este material. Peleas, robos, gritos, caos están a la orden del día para los vecinos del barrio. Hace apenas unos días un conocido ladrón multireincidente asaltó a una anciana, una turista francesa, y la arrastró por el suelo hasta que consiguió arrancarle el collar que llevaba puesto. Actuó con un cómplice y no cesaron la violencia hasta conseguir su objetivo. Los Mossos han decretado un toque de queda voluntario a los ancianos de las residencias. Recomiendan no salir más allá de las 7 de la tarde. Cuando la recomendación es quedarse en casa por la seguridad de esas personas y así evitar ser cazados por los delincuentes, algo se está haciendo mal. Lo que se requiere es sacar a los malhechores de las calles. Rubén Pulido, ¿tú has estado por ahí estos días? Estuve hace unos meses, sí, estuve grabando un reportaje por la noche, bueno, y el clima era... Yo no entraría, no se me ocurría entrar si visito Barcelona en aquel barrio, de no ser porque iba bien acompañado por agentes de la policía, que como puse en conocimiento de ellos que iba a grabar un reportaje, pues tuvieron a bien hacerme un acompañamiento policial, pero aún así, como estos policías, como estos agentes iban de paisanos, aún así hay quien se atrevió con ganas de robarnos. Sí, nos hicieron un seguimiento y bueno, y allí lo que me cuentan que hay, pues a margen de la delincuencia común, los hurtos y demás que están a la orden del día. Luego hay también trata de blancas, que sigue habiendo en el Raval, pese a que algunos traten de negarlo. Y luego hay otra cuestión que es aún más complicada y más peligrosa, y es que hay oratorios clandestinos en aquellos edificios donde todos los vecinos son de origen magrebí. Cualquiera se le ocurre señalar a aquel que está dedicándose a la oración todos los días de forma clandestina y bajo un discurso de corte salafista. Eso está ocurriendo también en el Raval y me lo han puesto en el Raval y en buena parte pero de luego, sí, hombre, está claro, en el Puche también sucede, ¿eh? En el Puche también hay muchos oratorios islámicos que escapan a todo tipo de control. No sabemos lo que se está diciendo ahí. Y eso es lo que ocurre cuando permitimos que un barrio llegue a esta degradación, cuando no controlamos pues que al final se creen este tipo de guetos que los que van a favorecer pues esa expansión de criminalidad y que todos estos comportamientos fundamentalistas pues sigan su curso, y ya no en Marruecos ni en Argelia, sino en territorio, en nuestro país, en territorio español, con fines que, como he dicho anteriormente, como no evitemos todo esto, pues ya veremos cuáles son esos fines, y desgraciadamente hay que decirlo así. Mario Garcés. Yo ya sabes, Javier, que amo Barcelona. ¿Y qué te voy a decir a ti? Barcelona es una ciudad... Bueno, a mí se me va pasando. Yo a mí la Barcelona nostálgica, cosmopolita, colosalista, la gran Barcelona. Esa Barcelona que el aragonés iba a visitar habitualmente, donde recorrías las Ramblas, disfrutabas de las Ramblas, podías entrar en el Raval y podías incluso hacer una especie de recorrido melancólico, nostálgico de la literatura española de un momento determinado, de los años 60 y 70, ¿no? De eso no queda absolutamente nada. De esa geografía urbana quedan las calles, absolutamente. Y digo esto porque mucha gente me pregunta, ¿pero cómo está Barcelona? Digo, es que es bueno que vayáis un día y lo veáis. Porque muchas veces se transmite el testimonio y parece que estás exagerando. No, id a Barcelona, pasad solamente un día. Pero no solamente es el Raval, es Ciudad Bella, es el Poble Sec,
es también la Barceloneta. Y voy a contar, mi última visita fue hace 3 semanas. El primer día me fui a la Barceloneta, a la playa. Yo diría que a 20 metros a la redonda era el único español genuino con un tipo que llevaba una gorra del Betis y su mujer la Pili. El resto eran todos extranjeros, todos. Grupo de pakistaníes que se bañaban como si estuvieran en el Ganges, todos vestidos con su camiseta, grupos de musulmanes, familias orientales, de todo. Por cierto, a mí eso en principio me da absolutamente igual, ¿no? Pero es verdad que esa vieja Barceloneta que yo conocí siendo joven, siendo niño, ya no está. Y es verdad que las civilizaciones avanzan, que van cambiando, que van mutando, y que nosotros tenemos una visión a veces retrospectiva basada en la nostalgia, en la melancolía, pero sentí pena. Y voy a contar por qué. Porque los únicos españoles que aparecieron fueron 3 mozos de escuadra para detener a 2 menas que habían robado un bolso 2 metros más adelante que yo. Es la verdad, no estoy de verdad exagerando. O sea, es que... nota a pie de página. Los mozos aparecen si no es que se trata de detener a Puigdemont. Pero ahí, exacto, además lo comenté, porque luego pasé por el Arco de Triunfo y digo, fíjate, además tuve la misma reflexión, aquí no estaban y sin embargo a estos 2 menas los han detenido aquí en la Barceloneta. Y al día siguiente dije, voy a probar en otra playa. Y me fui a otra playa de Barcelona, más en la zona nueva, cerca donde están las torres, ¿no? Me pongo en una hamaca y de pronto asisto a un espectáculo que tenía que haberlo grabado. Resulta que la persona que se encargaba de la custodia de las hamacas era aparentemente un magrebí. Y viene un pakistaní a vender toallas. Y se enredan en una discusión casi violenta. ¿En qué idioma tuvieron la discusión? En español. Y perdonadme ya la hora, voy a reproducir lo que se decía el uno al otro. Tú eres malicón y tú más malicón. Tú hueles mal, tú también hueles mal. Estuvimos durante 5 minutos, digo, qué pena no haber grabado esta conversación. Es decir, la asimilación lingüística española ha servido para que un magrebí y un pakistaní en la playa de Barcelona se llamen malicones. El uno al otro. Esta es la realidad de Barcelona hoy. Pero ojo, no lo digo yo, que puedo ir de vez en cuando un fin de semana porque me gusta seguir transitando la melancolía de mi adolescencia y de mi infancia. No, lo dicen todos los barceloneses, ya sean de izquierda, de derecha o nacionalistas que me encuentro por la calle. Y además no les tiro yo de la lengua, me lo cuentan ellos. Y cuento la última anécdota. Bajaba de Nou Barris, de un restaurante así más o menos moderno ahora mismo, a mi hotel. E iba en un coche de alquiler con conductor, no diré la compañía. Y este señor, yo creo que era votante de Vox, por las cosas que me fue contando, hijo de un guardia civil, por cierto, me decía, mira, pasó una cosa en mi compañía que no entiendo. Me reconocí y me lo contó. Hace unos días me cuenta una familia mexicana que se había subido a un coche de alquiler, de vehículo de alquiler con conductor, puede ser Uber, Bolt o lo que sea, la que sea, da igual. Y se sentó, era una familia mexicana, la mujer en la plaza de copiloto. El conductor era pakistaní. Dijo que no prestaba el servicio si la mujer no se sentaba detrás. La mujer se tuvo que levantar y sentarse detrás. Esa no es mi España, esa no es mi Barcelona. Quien se tiene que ir de este país y sentarse en un asiento trasero para volver a su país es ese conductor que lo tiene que expulsar inmediatamente. El buenismo y la excesiva tolerancia. Es que al final es el cáncer. Les permitimos que hagan todo eso y se lo permitimos una y otra vez y otra vez. El gran problema de multirreincidencia delictiva que hay en Barcelona es por eso, porque se le detiene, va a los calabozos, disposición judicial, a la calle. Al día siguiente vuelve a robar y así una y otra vez y otra vez. Cuando ha acumulado más de una decena de delitos, se propone para la expulsión, pero llega Argelia y dice, no, yo no te lo reconozco, porque no está documentado, porque este señor la única documentación que tiene es una propuesta de devolución donde aparece un nombre y un apellido que ha dado él cuando ha entrado ilegalmente a territorio español. Y esa es la situación en la que estamos. Es que además nosotros somos los que documentamos, dándole presunción de veracidad a todos estos sujetos, los que le damos un papel con el que luego se meten en todo este circuito, en el circuito judicial, sanitario, porque también le damos tarjeta sanitaria, también acceden al mismo porcentaje de bonificación que nosotros, sin haber estado nunca, sin haber cotizado nunca en España y después de haber llegado aquí ilegalmente, que es que eso es lo peor. Es el colmo. Iñaki. Sí, no, claramente aquí el problema es una política de Estado en la que no primen tanto Hombre, es lógico que los partidos defiendan unos postulados ideológicos, pero en la que no prime tanto el partidismo y la ideología, y también, sobre todo, que lo que se imponga es un cierto sentido práctico, ¿no? La corrección política, vamos a ver, y este tema hay que tocarlo, porque yo entiendo que es que en todo este asunto importan mucho los matices.
yo entiendo que un cierto grado de corrección política creo que es positiva. Es decir, que en el sentido de que, a ver, nuestra sociedad ha cambiado. Es lógico, en fin, que no es aconsejable que se hagan chistes de negros y de chinos, entre otras cosas, porque la sociedad española ha cambiado tanto que es que igual el chino va a ser tu yerno o el negro, ¿no? Entonces, yo entiendo que, claro, en una sociedad de los años 70, estamos hablando del final del franquismo, pues en la que no había el pluralismo étnico que hay hoy en España, pues entiendo que con estos cambios haya un cierto grado de corrección política, pues porque tienes que tener cierto tacto, eso lo entiendo. Es decir, que no hacer chistes fáciles, que algunos hacen un valor de eso, como, no, yo tengo derecho a hacer bromas, no sé qué, bueno, en fin, eso lo entiendo. Ahora, luego está ya el remate y el llegar, el que prime el lenguaje casi sobre la propia ideología y sobre las propias soluciones que hay que buscar. Quiero decir que ya, por ejemplo, la palabra migrante. Pero vamos a ver, o sea, ¿qué hay de ofensivo en llamar a alguien inmigrante, que es porque llega, o emigrante porque se va? Es decir, ¿qué valores estoy vulnerando y ofendiendo? ¿Y por qué? Es que además incluso la palabra inmigrante me suena a semoviente, o sea, me suena a algo indefinido. La migración de las aves. Sí. Algo indefinido y exactamente, y tiene que ver con la migración de las aves. O sea que, pero claro, ante una, y esa es la verdad, o sea, ante una izquierda que lo que ha hecho es continuamente, como no puede cambiar la realidad o no quiere o no sabe, lo que hace es cambiar el lenguaje, ¿no? Iñaki, permíteme un segundo. Ayer mismo, después de estar aquí el miércoles, hice un pequeño vídeo delante de la puerta en el que promocioné que el sábado, día de hoy, vamos a tener este debate sobre la inmigración ilegal, ¿no? Sí. Lo puse en TikTok. El vídeo lo tengo aquí, si lo escucháis, es diciendo, vamos a hablar de esto, os invitamos a que escuchéis esta temática. En 7-8 minutos, después de 1000 visualizaciones, me lo censuraron. O sea, es que es terrible, ¿no? O sea, sí. No, y luego, pues, bueno, a ver, y cuando esa corrección política llega a la absoluta hipocresía, quiero decir que antes estabais hablando de los Williams de Gambia, que entusiasman tanto a los hinchas del Atleti y todo esto. Vamos a ver, es que tanto en el País Vasco como en Cataluña se ha producido un fenómeno que es una contradicción in terminis, ¿no? Racista sin fronteras. O sea, juegan al fútbol. Están encantados de acoger a los que vienen de Gambia, pero luego hay que hacer un discurso permanente contra el de la provincia de al lado. O sea, entonces, a ver... Maqueto, tal, burgalés, de mierda, claro, tal, pero viva Nico. Claro, entonces, en fin, son estas contradicciones absurdas. Luego, además, claro, en fin... El no ir a las verdaderas soluciones, ¿no? El gueto no es una solución. Es que yo creo que aquí el tema es que en el momento en que se planteen las cosas buscando un sentido, cuando digo pragmático, me refiero a posible, ¿no? Pues entonces, en fin, nos dejaremos de acusar al otro de tener cierta ideología o la que sea, o de racismo o de tal. De lo que se trata es de buscar caminos que ya digo que sean posibles y pragmáticos, ¿no? El gueto no es una solución, se presenta como algo democrático. A ver, es al contrario, es el fracaso de la integración. Es decir, que una sociedad que tiene determinadas zonas por las que no pueden circular determinados habitantes de esas ciudades, o sea, eso es un disparate. Eso ya bueno, Francia ha sido un ejemplo, la cantidad de zonas que hay en las que no se puede ni transitar. En París... No pueden transitar los que no son del gueto.
Los que no pueden transitar son los que no son del gueto. El gueto, entendido claro, en toda su malicia, es encerremos a los que no queremos tener mezclados entre nosotros en un lugar solo para ellos. Entonces, hay caminos que son, pero absolutamente ineficaces, que son, uno de ellos es lo que tú comentabas, Mario, de la cultura de la vulneración. Es decir, que aquel que entra vulnerando ya es una mala pedagogía. Es decir, que porque a partir de ese momento ya su dinámica va a ser la de vulnerar. Pero luego el gueto pues tampoco es una solución. Es decir, que porque lo que hace supone eso, el fracaso de la sociedad plural. Entonces, bueno, pues, en fin, aquí de lo que se trata es de dejarse de ideologías y de clichés y de tratar de, ya digo, de buscar pues, soluciones. Iñaki, me estimulas intelectualmente. Así que no hacemos chistes de negros ni de chinos, añado yo, ni de leperos, ¿vale? Pero ¿cómo vas a hacer chistes tan antiguos? Ahora hacemos chistes de Jessica, la novia de Ábalos, que dice el tío que no la pagaba los viajes con dinero público. Mira qué chiste más bueno. O el presidente del gobierno, cuando sale y dice a los suyos, a los del PSOE, les dice que va a gobernar de espaldas al Poder Legislativo. Ese sí que es un chiste, vamos, y no se mueve una hoja, a pesar de esos lamentables ejemplos de lo que es la vida democrática. Con el tema de la corrección política estaba el ejemplo que ponía Mario, que claro, que resulta que los que se benefician de esa corrección luego no la ejercen. O sea, entre ellos se estaban llamando maricones, en fin. Alfonso, un fracaso de la, tengo que notificarte que ayer por la tarde la Fiscalía le dijo al Gobierno de Canarias que si no aceptaba menas, se atuviese las circunstancias punitivas oportunas. Te recuerdo que Clavijo, lo digo por si alguno no ha seguido el asunto, Clavijo, una visión también un poco cuestionable de la vida. Si los traen los barcos de salvamento todo es del Estado, y que se encargue el Estado. Bueno, sí, bueno, en fin, pero las amenazas nunca son buenas, ¿eh? Yo creo que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Canarias con Rosa Dávila también lo que han hecho es poner un poquito una línea para pedir más. Ellos lo que quieren es gestionar para llenarse los bolsillos y después mandar el problema a dispersarlo en la península, ¿no? Realmente eso no hace más que volver a lo que hablamos aquí, de ampliar el efecto llamada, ¿no? Pero escuchando a Mario, ¿no? De su nostalgia, ¿no? En Canarias todavía estamos a tiempo. Los canarios están dándose cuenta que podemos llegar a esas situaciones porque lo están viviendo ya en sus barrios, ¿no? Entonces ojalá muchos canarios estén hoy escuchándonos y viendo un poquito lo que nos viene encima, ese futuro, ese París, esa Barcelona, y que ya en nuestros barrios está empezando a notarse. Y claro, Clavijo al final es un político, ¿no? Y en este momento la sociedad canaria está empezando a levantar la voz y él ha hecho un movimiento. Ese movimiento no es más que un aplazamiento de un problema y decir, bueno, de hecho han dicho, ¿no? 100.000 euros más por cada uno que entre, te voy a dar 100.000 euros más, ¿no? Tú hablabas de los cuarteles antes en la última pausa de publicidad, cuéntame. Sí, bueno, al final nosotros estamos utilizando nuestros cuarteles, que en su momento eran el todo por la patria, ¿no? Lo estamos cambiando por el te regalo mi patria, ¿no? O sea, estamos metiendo a donde antes eran lugares de defensa de la nación, pues estamos metiendo a todos estos inmigrantes, a toda esta invasión, ¿no? Ahora mismo tenemos 6, está, bueno, en Santa Cruz de Tenerife, que es zona donde yo más tengo influencia, tenemos 2 grandes ya en las raíces de las canteras. Al lado de las raíces está ahora mismo ubicándonos en una explanada enorme, yo creo que el triple más o menos de la que ya hay paralelamente, y ahí se va a ubicar otro centro que a lo mejor pues entre en otros 6.000 o 8.000 inmigrantes, ¿no? Y se está promoviendo que en otros cuarteles como Tabares y, bueno, en fin, estamos intentando no sé, yo creo que autodestruirnos, ya poco menos. La corrección política no vale, las ideologías ya no valen, porque ahora tú hablas con unos y con otros allí, y aquellos que en su momento hablabas de inmigración y casi que te miraban como diciendo, ¿y este qué? Ahora ya, como el problema lo han vivido o lo han tenido cerca, pues ya entonces ya pueden ser incluso militantes o votantes del PSOE e incluso de Podemos, de los que no están en el negocio, ¿no? Entonces, bueno, la ideología no vale y ojalá muchos canarios
siga creciendo esa respuesta social. Ya en estos centros que quieren abrir ya se están produciendo pintadas, pancartas, aquí no, y ya la calle está empezando a levantarse. Y espero que los canarios pues demos un paso más para evitar que lleguemos a Barcelona. ¿Y qué decir de los menas? No podíamos dejar esto sin hablar de los menas. Lo de los menas es terrible. Cada vez la conciencia social de los españoles que viven en los barrios, que es donde suelen ir a parar esas reuniones de menas, donde alguien habló en la mesa, no recuerdo quién fue, de la obligación de educar en una sociedad a la que acabas de llegar del Atlas en el mejor de los casos. Bueno, esos chicos están allí recogidos y punto. No los educa nadie en nada, nadie les enseña ni el idioma, ni las costumbres, ni un oficio, nada en absoluto. Están allí, bueno, pues pululan por allí, trapichean por allí, incrementan considerablemente la delincuencia alrededor del centro de menas y desde luego, pues como el gobierno de España no tiene política de nada, tampoco la tiene de menas. Si acaso los va chutando a las comunidades autónomas, donde hay unas cantidades que las mal manejan y desde luego nadie asume el compromiso de hacer de esos supuestos menores, digo supuestos con toda intención, personas de bien en el futuro. Rubén. Y si son menores, que eso se ha pasado antes por ahí, pero es lo que está ocurriendo. Hay muchos centros de menores donde el 50% no son menores, son adultos. Yo he visto fotografías, he visto expedientes. Hay unas diligencias procesales para determinación de edad que están tardando en exceso en resolverse. Y eso lo están aprovechando todos estos veinteañeros que llegan aquí, dicen que tienen 17 años, se les da presunción de veracidad sobre ese testimonio y pasan a ser tutelados con todo incluido, ¿no? Y así como van a venir. Lo extraño es que no venga Media África con todo este ecosistema y que estamos gestionando, que estamos creando, ¿no? Y luego está, antes se ha apuntado y quería pasar también por ahí, el uso de las redes sociales, el uso de la tecnología, es de lo que se están sirviendo ahora mayormente esos traficantes, esas redes criminales, todos esos casos de éxito, todos esos vídeos de cómo son fletados en aviones hacia la península, todo eso va a parar a grupos gestionados por esos traficantes y esa es la mayor herramienta de marketing que tienen a su disposición. Y vamos a ver qué sucede mañana en Ceuta. ¿Por qué estoy diciendo qué sucede mañana en Ceuta? Porque llevo toda la tarde mirando todas estas redes sociales del Magreb, que las consulto habitualmente para anticiparme a ciertos movimientos y no paran de compartirse desde esta tarde, no paran de compartirse llamadas a invadir Ceuta a nado para el domingo 15 de septiembre. Eso es mañana. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo funciona todo eso. Todo y ante esto, ¿qué están haciendo esos países emisores de la inmigración? Pidiendo. Esa es otra. Hemos decidido subrogar el control migratorio a terceros estados que han convertido todo esto de la inmigración ilegal en un arma preferencial de enriquecerse y a la hora de establecer vías diplomáticas es para ellos su mayor baza, la inmigración. Eso lo estamos viendo con Marruecos, ya eso Erdogan también en muchas ocasiones ha tirado de ellos y al final estamos entrando en una espiral de chantaje económico en la que estos países emisores de inmigración, cuando tienen ciertas necesidades, solo tienen que abrir el grifo migratorio y luego pedir. Y eso ocurrió en el año 2021, 17 y 18 de mayo, después de que en Ceuta entrasen más de 10.000 inmigrantes ilegales. 24 horas después, ¿qué ocurrió? 30 millones de euros para el régimen alawí. El régimen alawí no para de extorsionarnos y no para de llegar inmigración ilegal a territorio español. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Que alguien nos explique qué se está haciendo con ese dinero, porque se habla también de todas esas rutas del Sahel que parten de Senegal, Gambia, Mauritania, con destino a Islas Canarias. Pero es que también está el Ayun, Dakhla, está Tantán, está Tarfaya, está Agadir. Desde ahí parten también embarcaciones y ahí está la Real Marina marroquí. Y la Real Marina marroquí sus operaciones brillan por su ausencia. No se les ocurre interceptar ninguna embarcación, salvo cuando va a activar esa maquinaria de chantaje económico. Oye, aquí hemos pillado a 100, ¿quieres que sigamos pillando a esos 100? Aquí está la mano. El CNI y la Guardia Civil, ¿no? O hace totalmente lo opuesto. Abre el grifo, llegan a nado 100 menores a Ceuta,
es que no tenemos medios, no tenemos medios. ¿Cómo que no tenéis medios? Mira lo que ocurrió también en Melilla, ese asalto masivo sobre las vallas de Melilla. ¿Quién se cree que más de 5.000 inmigrantes de origen subsahariano se concentran en el Monte Gurugú y Marruecos no lo sabe? ¿Quién se cree eso? Eso no se lo cree nadie con los servicios de inteligencia que tiene a día de hoy Marruecos. No se mueve una mosca en Marruecos sin que esos servicios de inteligencia sepa que esa mosca se estaba moviendo. Lo que pasa es que para ellos, el que se concentren en ciertas áreas cercanas a Melilla, a Ceuta, para ellos es ese arma que están utilizando para ese chantaje, para esa extorsión económica. Dinero futuro, así de claro. Bueno, ¿algún comentario sobre los MENA rapidito que estamos acabando? Una cosa muy básica para que lo entienda todo el mundo. Si nos encontramos por el retiro a un niño llorando de 8 años, ¿qué es lo que hacemos? Lo cogemos de la mano, buscamos a un policía y le decimos, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Y dónde por llevarte con tu padre? Aquí no. Sorprendentemente no, cuando se debe aplicar la misma regla. Tú eres menor, ¿de dónde vienes? ¿Quién es tu padre? Ve con tu padre, porque tienes una obligación de tutela por parte de tu padre. Hemos llegado a un mundo de desfiguración de la realidad completamente absurdo, que es verdad que ellos no van a decir de dónde vienen, pero ahí el gobierno español debería tener la capacidad para monitorizar todos los pasos de naves en el que hay en el estrecho y en el momento que saliera alguna, vuelta de nuevo al país. Además, que pueden, si hay voluntad real en saber de dónde provienen, te enteras, porque las organizaciones humanitarias que les tutelan saben que tienen contacto con sus padres, saben a dónde llaman, a dónde nos llaman. Y no es tan caro, Rubén, y por cierto, no debería ser SACEMAR la que estuviera cubriendo estas necesidades. Bueno, último minuto del programa, permitidme recordar el interés que tiene para vosotros apoyar a un medio de comunicación con el que compartís buena parte de vuestras ideas. Por eso os digo, la mejor manera de apoyar vuestras ideas es apoyarnos a nosotros. ¿Cómo? Haciéndoos miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, que es muy fácil, tan solo una llamada telefónica al número que ahora vais a ver en pantalla y asunto solucionado en unos minutos. Además, en ese club están diariamente buscando alternativas de entretenimiento, viajes, charlas, cultura, mil cosas muy interesantes para vosotros. No tenemos el número a disposición, 91 616 2464. Ahí esperamos que llaméis pronto. Nos vemos la próxima semana.